la clave está en el mismo aspirante. No es el temor de Dios el principio de la sabiduría, sino que el conocimiento del yo es la sabiduría misma, como bien decía. Al estudiante se le representa grande y verdadera la respuesta del oráculo de Delfos a todos cuantos anhelaban oculta sabiduría y que el sabio Sócrates repitió corroborándola varias veces: hombre, conócete a ti mismo. Estas palabras pertenecen a Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, que en el año 1875 fundaba junto con el coronel Olcott y William Judge la primera sociedad teosófica, contribuyendo así a la difusión de la teosofía moderna. Porque, ¿qué es la teosofía? ¿Cuáles son sus principios básicos? ¿Y sus enseñanzas? ¿Qué significa para un teósofo conceptos tales como reencarnación, karma, muerte o Dios? ¿Estamos ante una religión, ante una corriente espiritual, ocultista de pensamiento? Esta noche nos gustaría embarcarnos en los rincones más enigmáticos de esta doctrina y para ello contamos con la ayuda de Isaac Joly, doctor en psicología y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Joly, muy buenas noches, Isaac. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, bueno, igualmente. Isaac, vamos a ver si podemos dar pinceladas un poquito, aunque sea por encima, y conocer un poquito más de cerca esa teosofía, ese Dios, esa sofía, ese conocimiento. ¿Exactamente qué es teosofía? ¿Es una religión, una corriente espiritual, ocultista? ¿Es una corriente de pensamiento? Si pudiéramos sintetizarlo, podríamos decir que es una filosofía de vida, es una forma de vivir la vida. No es una religión como las religiones tradicionales, aunque Madame Blavatsky insiste que es una religión desde el punto de vista interno, porque ayuda al ser humano a unirse con lo real y verdadero que existe en él. ¿De qué manera? Hay tres objetivos en el movimiento teosófico, en su fundación. El primero es la unidad de vida, ¿no? O sea, que no existe diferencia ni de raza, ni de color, ni de religión, ni de sexo en el ser humano en su esencia. Puede ser que la parte externa lo muestre, pero la esencia es la misma. El segundo es el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión, para ver también exactamente, como se inició en el movimiento, que la esencia de esas tres corrientes, antes fusionadas, tenían la verdad prístina que fue dada a la humanidad en su origen. O sea que nosotros hemos discutido o peleado por siglos por las diferencias externas, pero en la esencia estamos hablando de la misma verdad. Y el tercer objetivo es el desarrollo del potencial, del que tú apuntabas al decir, hombre, conócete a ti mismo. En realidad, todo proceso de desarrollo de potencial espiritual pasa por esa parte. Si tú primero no te conoces, tú no puedes entrar a ese retorno a ti. O sea, al principio nosotros nos desarrollamos hacia afuera, hacia el mundo. Experimentamos, aprendemos cosas, pero después el retorno debe ser hacia adentro. Al viaje es hacia ti mismo. Pero se supone que tú tienes ya cierto conocimiento de ti mismo. No el conocimiento que la gente piensa que es un nombre, una posición social, una apariencia. No, ¿qué hay tras de esa máscara que es la personalidad que todo cubre? La primera parcela sería la esencia. Que es eterna, inmortal, el espíritu que se comenta. Recuerda que ya se hablaba en los platónicos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos una combinación de un animal que piensa, pero que tiene una esencia que lo habita. O sea, esos tres aspectos están. Estamos sentados más en el hombre que piensa con rasgos de animales muy fuertes. La segunda es el estudio. El estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Ahí quisiera pararme yo. Y el tercero es el potencial que cada uno puede llegar a desarrollar y que a veces no descubre, ni tan siquiera... Ni sabes que existe. Ni sabes que existe. Es como la parábola de los talentos, si recuerdas, ¿no? Es más, todos tenemos por lo menos un talento, pero ni siquiera se nos ocurre saber que está ahí y que hay que desenterrarlo porque el precio es elevado. Uno piensa que uno va a pasar por la vida, vamos a decirlo así, no digo que la mayoría, porque la mayoría no la pasamos así, nos cuesta, luchamos constantemente, pero hay quien tiene muchas facilidades. Y a eso viene, a comer, a dormir y a hacer el sexo. Y la realidad es que yo no digo que no comamos, dormamos, hagamos el sexo. Hay algo más, porque no somos un animal solamente. Además, ni siquiera usamos el potencial mental. Lo hemos dejado por ahí solamente para ciertas cosas, menos la parte superior, nuestro verdadero ser, eso que no muere. Eso es lo inmortal y es lo que reencarna de acuerdo a la enseñanza. Punto número 2, el estudio. Dale. Isaac, ¿cómo puedo estudiar yo a Dios? La teosofía tiene traducciones como sabiduría de Dios o sabiduría divina. Cuando hablas de sabiduría divina, estás hablando no de Dios, entonces sabiduría de uno mismo, porque no deja de ser un soplo de Dios. O sea, bien, entonces ahora te entiendo mejor. Sí. Porque claro, teosofía, estudio de Dios, conocimiento de Dios, pero ¿cómo vamos a conocer algo que no hemos visto, que no podemos tocar? Es bastante
Claro, si hablamos conocimiento de esa sabiduría divina, ya que tenemos un soplo divino, entonces es diferente. Muy bien, sí. O sea, significa que tenemos que explorar, no solamente trabajarnos nosotros mismos, buscar dónde hay una religión, pues conocer aquella religión, buscar otra religión, compararlas y de esa doctrina general o generalista hacernos como una propia. Yo diría más bien esto, Pedro. ¿Por qué estudiamos las religiones y las comparamos con la filosofía y la ciencia? Porque cuando tú llegas a eso te das cuenta que las diferencias que hemos notado, por ejemplo, entre la religión cristiana o la religión judía, los monoteísmos, el Islam, y si nos vamos un poco más fuerte, nos vamos a la India, es obvio. Son tradiciones desarrolladas durante diferentes épocas, en diferentes momentos, pero la esencia de ellas, no tanto la parte exotérica, sino la parte profunda, como decía el Maestro Jesús. A vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre, le decía a sus apóstoles. Entonces, hay una enseñanza oculta y hay una enseñanza que se muestra a la gente con parábolas porque son como niños. No van a entender otra cosa. Entonces, esa parte es esencial en todas. Si tú vas a fondo en la tradición cristiana encontrarás verdades inmensas, como si vas a la tradición hindú o la budista o cualquiera de ellas. Esa es la parte que se busca descubrir. Entonces ya no tienes ninguna discusión ni conflicto con ninguna tradición religiosa. Al contrario, a todas las entiendes, las amas, las comprendes y sigues tú aquella esencia que es más importante. Puedes seguir practicando tu propia tradición, pero ahora la vives. No solamente dices que eres, sino te conviertes en lo que eres. Y es ahí lo que ha ocurrido casi en la mayor parte de los creyentes de todas las religiones. Nos hemos conformado con repetir rituales, aparentemente decir yo acepto esto, los dogmas los acepto, pero mi vida, aceptando eso, no ha cambiado. Sigo siendo el mismo animal que piensa y que transcurren los días casi actuando como un animal que piensa, pero mi transformación no se da. La teosofía insiste. Dice, estoy de acuerdo, esa es la parte que tú has desarrollado ahora, pero si tú puedes ir más allá y puedes conectarte, por eso la palabra religión, de religar, es de reunir, o yoga, de volver a unir, está muy ligada al desarrollo del segundo objetivo. El estudio es para que tú vuelvas a practicar lo verdadero que hay en ti, descubras que tú eres verdaderamente, como decía el otro pasaje de Juan, vosotros sois el templo del Dios vivo, en vosotros habita. O sea que de alguna manera un teósofo puede ser un musulmán, un budista, un católico, un protestante, un cristiano. Es cada una de esas cosas y lo es todo y no es nada. O sea, ¿qué quiero decirte? Mira, por ejemplo, en la sociedad, en la sede mundial que está en Adyar, Madras, India, si tú vas a Adyar, tú vas a encontrar todos los templos de las 7 principales religiones del mundo. Está la cristiana, la musulmana, la budista, la del Islam, la Sikh, la Jaina, etcétera. La idea es que cuando todos asistimos a un congreso, a una convención, asistimos a todas las rituales para profesar ese respeto y esa comunión con esas verdades que en esencia están ahí. O sea, no nos desvirtuemos. Una cosa es la parte exotérica, la parte que se ha mostrado y que la religión lo ha necesitado porque no todos los participantes o feligreses de una religión lo pueden entender. Ha estado una palabra un poco vilipendiada al tema esotérico porque la gente no ha sabido entender que eso es lo que tú dices. Hay dos partes de ese misterio. Toda tradición lo tiene. De ese oculto. Esoterismo no significa nada más que oculto. Oculto. Algo que no se muestra. Algo que no se muestra. Tanto se puede escribir con esoterismo con X o con S. Con S. Si hablamos de la parte esotérica, con S estaríamos hablando de la parte muy interna de nuestros yoes personales. Exacto. Y si hablamos con una X, exotérico, externa. Eso es. Es la práctica de la imagen, la apariencia en la sociedad, lo que queremos que los demás vean, pero que en realidad no lo somos, porque escondemos atrás cosas que no lo ve la gente. Isaac, ¿por qué el libro de Madame Blavatsky, una de las fundadoras de la teosofía, en el año 1875, el libro se llamaba La doctrina secreta, creó tanto revuelo? Mira, la obra, para empezar, fue producto de una traducción de un libro que se llama Los libros del Kyuti, o los libros del Xian. En ese momento, cuando ella alegó que ella los poseía o que los tenía y los iba a traducir, y de ahí había sacado la información para escribir esta obra, pues la gente, sobre todo los investigadores, los científicos o los antropólogos de aquella época, pues le acusaron de ser falso, que ese libro no existía. Lo más interesante, que esa acusación se ha tenido que desvanecer porque los libros se han encontrado 30 años después en varios monasterios tibetanos. O sea, es obvio que causó revuelo, primero porque rompía con muchos elementos. Mira, tanto revuelo que el mismo Einstein la tenía como una obra de consulta, Thomas Alva Edison.
Y mucha gente no se da cuenta, el público, nuestro público que nos escucha, que ha influenciado esta obra, que tiene, por supuesto, un conocimiento bastante profundo y se adelanta, por ejemplo. Se habla de la teoría del Big Bang, pero estamos hablando de la tradición hindú en los Vedas. Ahí se habla, dice, la Gran Madre expira y crea el universo. Y cuando la inspira, lo vuelve a retraer. Esa es la famosa teoría que se hablaba hace 3 o 4 mil años ya en la India, pero como en el siglo XIX todo lo que venía del Oriente era tonterías y fantasías, porque el materialismo era muy fuerte, pues no se le concedía importancia. Además, ella insistía en que había que respetar la tradición de los orientales. O sea, ella revivió junto con el coronel Olcott y con otros teósofos, Annie Besant, Leadbeater, que la tradición oriental tenía una gran sabiduría, incluyendo a China, a Japón, a todos ellos, porque antes era considerado como una tontería, y solamente Occidente, con su revolución industrial y con su ciencia, era lo importante. Quiero entender entonces, Isaac, que la teosofía, gracias a sus fundadores, Madame Blavatsky, el coronel, etcétera, etcétera, tomaron muchas religiones, 7 religiones en concreto, hicieron como una especie de mix, como una especie de paquete, extrayendo fundamentos muy amplios, muy genéricos, que sirvieran para todos de la misma manera, y crearon esa filosofía de vida donde se habla de esos cuerpos, esos 4 cuerpos que son el causal, el búdico, el mental y el astral. No, mira, no. De entrada podrías tú verlo así. No, al contrario. Mira, casi todos los pueblos han tenido una herencia de esa sabiduría. Se llama sabiduría antigua. Todos han bebido de esa sabiduría original. Es la sabiduría pristina donde bebieron no solamente el Oriente, sino Occidente. Porque si tú ves a los monoteísmos que tenemos en Occidente, ellos nacen de esa fuente. ¿Sí? A ella se va a la fuente, no a tomar de los demás. Obra, ¿por qué coincide? Porque la fuente coincide con muchos aspectos. ¿A qué fuente van? A la fuente esencial. Por ejemplo, la literatura de la doctrina secreta se habla de los libros del Xian, los que te digo, los libros del Qiuti, libros que eran secretos, que ella utiliza y que se negó en ese momento su existencia, pero que se ha encontrado los libros ahora y se ha tenido que decir... ¿Dónde pertenecen? ¿A qué cultura pertenecen esos libros? Los libros se encontraban, casi todos ellos, en el Tíbet, en los monasterios tibetanos. Eran considerados esa parte de la literatura oculta que no se mostraba al público. También los hindúes tenían parte de esa literatura. Todos los pueblos lo tienen, incluso en la tradición egipcia existe. ¿Quieres decir entonces que esa cultura primigenia viene de Tíbet? No. ¿Viene de India? Uno de los pueblos más antiguos del mundo es la India. Y la literatura, una de las más antiguas, es la literatura de los Vedas. Los Vedas, sí. De esa fuente y de otras fuentes muy antiguas, pero previas a esa fuente, viene este material. Obvio, este material, al derramarse... Estamos hablando de cuántos siglos atrás. Mucho más. Viene casi posterior a la época Atlante. Se dice que el conocimiento fue dado en el origen. El libro de Enoch o Enoch tiene mucho de antigüedad, mucho más que la literatura cristiana que conocemos. Es casi la época del Génesis, es una literatura previa. Obvio, está transformada, tiene influencias de varias corrientes. Desde esa fuente, desde ese origen, viene todo este material. Coincide, porque todos tomaron de ella. Por ejemplo, Cábala. Si tú te vas a la esencia de la Cábala, hablas del árbol sefirotal, de los sefirot constructores. Son 7 constructores y 3 no manifestados ocultos. En la literatura judaica, en el Ezequiel, dice, y estaba junto al trono de Dios a diestra y siniestra los 7 espíritus de Dios, los 7 constructores. Si te vas a los Vedas, encuentras también, a diestra y siniestra de Brahma están los constructores. Entonces, ¿por qué todos hablan de la misma manera en esta parte esencial? Porque todos tomaron de esa fuente. Qué lástima, no obstante, Isaac, tú como teósofo, que conoces el origen de tantos credos, hayan tantas guerras... es una tontería. Tantos problemas, decir, yo tengo mi Dios y mi Dios es el único. Hay uno solo. Claro, pero... Todos le ponemos diferentes nombres. Para cada uno es su Dios el único, ¿no? Y en versos a ese Dios tenemos tantas guerras. En nombre de él hemos matado y hemos llevado al cadalso y hemos quemado a la gente. Cuando el verdadero Dios es un amor inmenso, una compasión infinita, y esa esencia la tenemos todos en nuestro corazón. Es ahí donde yo apelo, en estos momentos, a nuestro público oyente. En estos momentos en que muchos se sienten desanimados, que hay una sensación en la atmósfera de que las cosas no van como se quiere, tenemos que reforzar esa confianza en nosotros mismos. Es la oportunidad para mantenernos firmes. Si nosotros tenemos esa confianza interior, las cosas van a ir mejor para la persona y para este entorno. Si nos decepcionamos, si generamos pensamientos oscuros, solamente vamos a amargar más el ambiente, porque yo contamino con mis pensamientos, dado que todos estamos unidos en esa unidad de vida. Sí. Lo que tú haces ahorita aquí en el programa, tu trabajo,
influye a muchísima gente, no solamente a la que te escucha, a la que no te escucha, porque nuestros pensamientos es una energía que se derrama y que contamina, digámoslo así, a todos, para bien o para mal. Bueno, pues esperemos que esta energía que nosotros intentamos transmitir cada fin de semana sea siempre para bien, al menos así lo creemos y así lo intentamos. Y cada día creo que llegamos a más gente de bien que tiene ganas ya no solamente de conocimiento, sino de creer en unos mismos valores, en uno mismo, ¿no? Y practicar lo que se profesa. Exactamente, porque, y ser coherente con esa es la palabra, coherencia, tú lo has dicho. Si fuéramos un poco coherentes, un poco, ya no digo mucho, muchísimos problemas dejaríamos de tenerlos, muchos menos conflictos, porque estaríamos, si yo profeso la verdad o creo en la verdad, actuaría verazmente. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac, muchísimas gracias, doctor. A ti. Un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches.